Bueno, mm, hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el abordaje. Vamos, en primer lugar, a hacer un repaso sobre todo sobre la parte anterior que vimos, los 5 primeros pasos que hay que hacer en el protocolo de atención de las víctimas de violencia sexual y vamos a hacer la gran mayoría de los 15 pasos. Hay algunos pasos, sobre todo, por ejemplo, la parte de salud mental, aunque no está así en el cronograma, voy a dictarla para la última sesión que tenemos, porque es un tema muy importante que creo que merece un mayor espacio del que le puedo dar en esta sesión, porque esta sesión estaba un poquito larga. ¿Listo? Nuevamente, no me canso de solicitarles disculpas por los atrasos en la parte de la calificación. Créeme que es algo que se salió un poquito de nuestras manos en el sentido de las dificultades en la plataforma que ustedes muy bien conocen y que a ustedes también los impacta y los afecta. El demorarse, el que la plataforma no funcione un día, indica que entonces ya no son 40 evaluaciones u 80 evaluaciones que calificar, sino que son 160 y entonces se va acumulando y esto hace que pues haya retraso en este tema. Sin embargo, desde que la plataforma esté funcionando, me comprometo a que antes del martes ustedes tendrán todas sus calificaciones completamente al día. Tenemos entonces, vamos a empezar con nuestro tema. No sé si hasta el momento tienen alguna inquietud o tienen alguna dificultad con algunas de las actividades de aprendizaje. Me gustaría pues escucharlos al respecto para poderlos, digamos, apoyar. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta, hay alguna inquietud, han tenido alguna dificultad? Pues aparte de la plataforma, ¿no? O sea, muchos de ustedes me han llamado en el sentido de que también pues es molesto para ustedes, el sentido de que están contestando una evaluación, se cae la plataforma y pues desafortunadamente les toca volver a hacer toda la evaluación, porque pues no quedan guardadas, digamos, esas respuestas. Entonces, pues es algo que se sale, como le digo, de mis manos, no depende de mí, no es programación mía, es tema de la plataforma, que con mucho gusto elevamos, digamos, esa solicitud de pronto, que de alguna manera las preguntas se pudieran guardar y no tuvieran ustedes que nuevamente volver a hacer toda la evaluación. ¿Listo? Entonces les pregunto nuevamente, ¿hay alguna inquietud, hay alguna pregunta, han tenido alguna dificultad, tienen alguna dificultad sobre las evaluaciones que han efectuado hasta ahora, sobre las evidencias? Me preguntaban ahora, como les dije por el chat, si había algo más que hacer fuera de las evidencias que están ahí. No, no hay absolutamente nada más que hacer que las evidencias que están en la plataforma y que ahorita rápidamente también vamos a revisar nuevamente. ¿Listo? No son sino esas evidencias, o sea, de la primera actividad hay un foro, hay una actividad interactiva, hay una evidencia primera parte y una evidencia segunda parte. En la segunda actividad tenemos entonces, permítame, ya les reviso. En la segunda actividad, entonces, tenemos, permítame, miro el cronograma un momentico. Ya está. Ay, perdón. Entonces, en la segunda actividad tenemos de conocimiento una actividad interactiva y de producto tenemos una evidencia. De tercera actividad, que es la que estamos ahora en eso, entonces tenemos una evaluación con los pasos precisamente en la atención integral de la salud de víctimas de violencia y una evidencia que son las intervenciones de urgencias de acuerdo a los tiempos transcurridos. ¿Listo? Entonces, muy bien, nuevamente les pregunto, ¿han tenido o tienen alguna dificultad? ¿Necesitan mi apoyo en alguna de las actividades, en alguna de las evidencias? Les agradezco si me responden, por favor. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Para poder seguir adelante porque no sé si me escuchan o no. ¿Tenemos buen Sí, audio? señora, sí la escuchamos. Ah, listo. Ah, bueno, muchas gracias por responderme. Y entonces hasta ahora no tienen ninguna dificultad con las evidencias. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Muy amable, Carmen. Entonces, vamos a compartir.
Bueno, entonces nuestra frase, digamos, lema, tu esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Abordaje clínico y de salud mental. Por favor, si ingresan, les agradezco si alguien les puede dar el ingreso, pero por favor tener en cuenta el cerrar los micrófonos. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer un breve repaso sobre la sesión anterior, un recorrido por la plataforma Sayuna sobre las actividades que tienen que hacer o las evidencias de estas actividades de aprendizaje 3, el abordaje clínico y de salud mental. Como les decía, vamos a ver muy poquito de salud mental y lo vamos a profundizar en nuestra próxima sesión. Y pues las aclaraciones que necesiten sobre las actividades de aprendizaje, varios y preguntas. ¿Listo? Entonces, en esta actividad de aprendizaje, ¿cierto? Estamos ya en nuestra tercera actividad de aprendizaje. Ella inició el día 28 de julio y termina el día 2 de agosto. Ya estamos casi para terminar, nos falta una semanita. Posteriormente empezará la última actividad de aprendizaje, que son los procesos intersectoriales, que va pues del 13 de agosto al 8 de agosto. Les recuerdo, todos tienen la capacidad de cargar indefinidamente las actividades hasta el 8 de agosto a las 23 horas y 59 minutos. Les sugiero y les aconsejo, no dejen para cargar las actividades el último día o la última hora, porque como ustedes ven, la plataforma es bastante inestable y puede suceder que ustedes ya tengan listas sus actividades, pero que no las hayan cargado. Yo sé por experiencia propia que es un poquito dispendioso tener que estar casi las 24 horas pendientes de en qué momento va a funcionar Sayuna. Entonces les sugiero que hagan aparte bien todas sus actividades y las tengan listas para cargar para que en el momento en que la plataforma funcione no sea sino esta actividad. El resultado de aprendizaje que tienen que alcanzar en la actividad de aprendizaje es evaluar la aplicación de lineamientos en el abordaje de atención de víctimas de violencia sexual según protocolos establecidos y políticas. La guía de aprendizaje. Por favor, esta pregunta no la tienen que responder en ningún documento, en nada, pero sí les agradezco que la reflexionen. ¿Cuáles son los aspectos que considera usted que debe tener un profesional de la salud para brindar los primeros auxilios psicológicos a una víctima de violencia sexual que ingresa a un servicio de urgencias? Bueno, aquí van a tener que hacer dos evidencias. Una evidencia es una evaluación. Al terminar esa evaluación, ustedes deben ya haber tenido apropiado el conocimiento para lograr una atención integral de salud en salud a las víctimas de violencia sexual. ¿Con qué? Con enfoques. ¿Cuáles son los enfoques? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener un profesional de la salud para prestar ese servicio en las víctimas de violencia sexual? Por favor, cierren los micrófonos. Les agradezco, por favor, cerrar los micrófonos. Entonces, las características que deben tener el equipo de salud que va a prestar una atención integral de urgencia, tiene que prestar una atención con un enfoque de derechos, un enfoque diferencial y un enfoque de género. ¿Listo? Ya vamos a ver entonces qué significa cada una de esas cosas. Los cuales, bueno, el cuestionario tiene modalidad de falso y verdadero. Para hacer esta actividad, entonces deben ingresar al panel de navegación, dar clic en actividades guía 1, guía de aprendizaje 1, dar clic en actividad 3. Actividad 3, evidencias, evaluación. Y allí ya se despliega entonces la evaluación. ¿Listo? Entonces, fuera de la evaluación también tienen que hacer, perdón, vamos a mirar de una vez, vamos a hacer esto, que me parece muy importante. Vamos a hacer nuestro recorrido por Sayuna nuevamente y vamos a mirar entonces, perdón, cuáles son las evidencias que tienen que hacer en esta semana.
Acuérdense que siempre, para los que nunca han ingresado y van a hacer todo en esta semana, siempre tienen que ingresar a Sayuna y darle el modo ágil de edición. Bueno, eso es lo que sale siempre y por esa razón esperemos que podamos seguir dictando la... Ay. Listo, todavía están ahí, todavía me ven y me escuchan, ¿cierto? ¿Me escuchan? Por Sí, favor. señora. Ah, Sí, bueno, señora. bueno, qué pena la pregunta, pero es que me la paso en esas porque fíjese que fui a entrar a mostrarles cómo se navega en Sayuna y ya Sayuna dijo que había error. Entonces voy a seguir adelante y dejo hacia el final ese recorrido para que de pronto no nos vaya a sacar la plataforma. ¿Listo? Entonces tenemos. Entonces decíamos que hay una evaluación y hay también una evidencia. Entonces, vamos a hacer un poquito de repaso sobre la actividad de aprendizaje 2. Entonces, habla la actividad de aprendizaje 2 que lo primero que se tiene que hacer es la detección de las víctimas de violencia sexual. Entonces, los médicos deben tener conocimiento de la semiología. ¿Qué es la semiología? El estudio de los signos y los síntomas. Entonces, los médicos de urgencias, el equipo de salud tiene que tener conocimiento de cuáles son los síntomas y los signos que se pueden presentar en una mujer o en una persona víctima de violencia sexual para sospechar y detectar su ocurrencia. Entonces, se debe conocer también cómo actuar en caso de sospecha de víctima de violencia sexual. La gran mayoría de violencias sexuales no se denuncian. ¿Y por qué no se denuncian? Por miedo, por culpa, por vergüenza. La resolución 459 del 2012 encuentran allí los diferentes tipos de violencia sexual y esta resolución es la Biblia, es la que nos muestra cuál es el protocolo de atención integral para que ustedes lo apliquen en la atención de víctimas de violencia sexual. Entonces, tenemos en el paso 1, de acuerdo al protocolo de atención, según la resolución 459 del 2012, el paso 1 del protocolo es la información que se debe dar a la comunidad. ¿Sobre qué? Sobre que la consulta de víctimas de violencia es una urgencia médica y por lo tanto requiere atención inmediata. Entonces, si llega a urgencia una mujer o una persona con violencia sexual, esta persona debe pasar inmediatamente, debe pasar al... me dice Carol que estoy esperando a que la pruebe, pero yo... Ana María tiene la manito levantada, pero no veo a Carol. Ana María, cuéntame cuéntame, Ana María, ¿en qué te puedo ayudar? No veo a Carol con la manito levantada, mire. No veo a Carol para ingresar, para darle. Ana María, ¿me pudieras indicar, por favor, qué pregunta tienes? Ana María, ¿me escuchas? ¿No escuchan? ¿No escuchan? Yo sí lo escucho, profe. O sea, hay unos que sí me escuchan, sí se escuchan, entonces, bueno. Entonces, Ana María Duzán, ¿será que me escucha o no me escucha? Que tiene la manito levantada. ¿Qué quisiera preguntar? Tal vez no me escucha. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Cualquier cosa me escriben, por favor. Entonces tenemos
El paso 1 del protocolo. ¿Dónde encuentran el protocolo? En la resolución 459 del 2012. Esa resolución amerita que ustedes se la lean toda. Aquí vamos a resumirla, digamos, y vamos a tocar unos puntos muy importantes. Vamos a dejar algunos para la próxima vez también. Entonces, el primer paso del protocolo, ¿qué es un protocolo? Es una guía, un paso a paso que ustedes tienen que seguir en la atención de urgencia y que es de obligatorio cumplimiento. O sea, en caso de violencia sexual, ustedes deben cumplir este protocolo. De allí la importancia que en urgencias, de que lo conozcan. Yo sé que hay médicos, yo sé que hay enfermeras en el curso y por lo tanto es prioritario que conozcan este protocolo. Entonces, son 15 pasos. El primer paso es la información que se debe dar a la comunidad. ¿De qué es lo que van a informar a la comunidad? Que la violencia... Ay, perdón, un momentico, que es que esto es súper urgente. Un momentico, por favor, ¿sí? Aló. Hola, don Isidro. Permítame un segundo. Bueno, listo. Entonces, ¿me escuchan, no? Entonces tenemos el primer paso, entonces, ya lo habíamos visto la vez pasada, entonces es la información que se debe dar a la comunidad. ¿Qué información es la que la comunidad o que tiene que tener toda la comunidad o toda una población? Entonces, tiene que saber que la violencia sexual es una urgencia médica y que por lo tanto requiere atención inmediata, que la atención es gratuita, o sea, no le va a costar un solo peso al paciente, que el acto médico es confidencial y que los derechos de la víctima son, o sea, la víctima tiene derecho a un trato digno, a un trato con discreción y a respetar su privacidad. ¿Se les cayó la plataforma? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Es que me está diciendo aquí Daniel, me manda una foto de que está esperando que... Yo te escucho, profe. Pero yo no veo que nadie esté pendiente de ingresar. Ay, Dios. Y me da susto salirme porque fíjese que me salí y la plataforma no me dejó ingresar después. Entonces, digámosle a Daniel que por favor vuelva e ingrese. Daniel. ¿Cómo? Dice la profe que vuelvas a ingresar porque al parecer eres el único que no escucha. No, es que él me dice que por favor espere hasta que yo lo apruebe, pero yo no veo aprobación. No, no veo que esté pendiente la aprobación, entonces le va a tocar a él cerrar y volver a ingresar. Sí, profe, está muy rara. Me acabo de sacar para ingresar otra vez. Ingresa otra vez a ver si puedes, por favor. Porque es que a mí me da mucho miedo salirme porque fíjese que la plataforma no me dejó ingresar después. Vamos a hacer un ensayo aquí. Y si me salgo, después no me deja ingresar y nos quedamos sin la clase. Entonces, por eso no voy a hacer eso. Voy a volver. Ahorita sí me dejó ingresar. Ahí me está dejando ingresar. Bueno, les toca a ustedes salirse, volver a ingresar, a ver.
Listo, vamos a continuar. Entonces, repito, el paso número 1 del protocolo. ¿Qué tiene que saber la comunidad? Que la violencia es una urgencia médica, que es una atención gratuita, que el acto médico es confidencial, que la víctima tiene unos derechos, tanto un trato digno, discreto y respetuoso. ¿Listo? Bueno. Entonces, los servicios de salud, o sea, la comunidad tiene que estar enterada de qué servicios de salud existen en la zona y cómo se puede acceder a ellos. Los horarios de atención de esos servicios de salud, o sea, hay servicios de salud que son 24/7 porque tienen urgencias, entonces son 24/7. Entonces, toda la comunidad o toda una población tiene que saber a dónde acudir y en qué horarios. Tiene que saber qué beneficios le trae para la salud la atención oportuna y adecuada. Y si es víctima, es necesario acudir a urgencias y en caso de que usted, bueno, ojalá Dios no lo quiera, no, pero en caso de que sea víctima de violencia sexual, no tiene, por favor, ni que bañarse ni que cambiarse de ropa antes de ir a urgencia, porque recuerde que allí pueden haber pruebas que nos sirvan para que se aclare quién es el culpable. Entonces, ¿cuáles son los derechos de las víctimas? Ya esto lo habíamos visto. Esto está en la ley, esto está en muchas leyes, pero en una de las leyes que hay es la ley 360 de 1997. Recuerdan que hay un foro como que habla o una de las actividades nos dice que digamos cuáles son los derechos, el caso de Cilia, ¿no? Que cuáles son los derechos que se ven violentados, digamos. Entonces, ¿cuáles son los derechos? Entonces son ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos o de asistencia social. Ser informada acerca de los procedimientos legales que se derivan del hecho punible. Ser informada de los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya generado el delito. Tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su familia, atendido por personal calificado. Tener acceso gratuito a los siguientes servicios: al examen y tratamiento para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida. Examine y el tratamiento por trauma físico y emocional, o sea, la parte física y la parte emocional debe recibir tratamiento inmediato. Recopilación de evidencias médico-legales. Ser informada sobre las posibilidades de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito. La víctima tiene el derecho a elegir el médico que la atienda. Puede que elija que sea un médico o una médica. Comunicación plena y clara con el médico y a la información sobre sus tratamientos. O sea, el médico siempre debe informar qué tratamientos y qué procedimientos le va a realizar. Tiene derecho a un trato digno, respetuoso de sus creencias y costumbres. Confidencialidad en la historia clínica, explicación de costos de la atención. En caso de emergencia, la atención no está condicionada a ningún pago. Recibir o rehusar apoyo moral o espiritual. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Derecho a morir con dignidad, derecho a participar o no en investigación. Bueno, entonces, verificación, paso 2. Entonces, ¿queda claro el paso 1? ¿Tienen alguna pregunta sobre el paso 1 del protocolo? ¿No? ¿Todo está claro? Sí me están escuchando, hijos, por favor, qué pena que yo les repita tanto, pero es que con esta inestabilidad de la plataforma me quedo hablando sola. Paso 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a las víctimas de violencia sexual. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Se debe delegar a una persona responsable profesional de las ciencias de la salud o sociales. Los responsables de esto son las directivas de la institución.
Se debe conformar el equipo institucional básico conformado por profesionales de medicina, enfermería, trabajo social. Eso lo debe hacer las directivas de la institución. Se debe capacitar para la apropiación del modelo de atención y el protocolo. Entonces, todos los profesionales de salud, ahí hay una actividad de aprendizaje que habla sobre cómo las características que debe tener los recursos. Entonces, mire, el talento humano tiene que tener, en primer lugar, entonces se tiene que hacer un responsable de esto y se tiene que hacer un enfoque, el talento humano tiene que prestar la atención bajo un enfoque diferencial de género y ay, se me fue en este momento la otra palabra, de derechos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que toda víctima de violencia sexual tiene unos derechos que son los que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Qué significa? Que la atención tiene que ser con un enfoque de género, que sin importar el género, si es masculino, si es femenino, si es indeterminado, si es, bueno, lo que sea, sin importar la orientación sexual que tenga la persona, entonces debe ser atendida en la violencia sexual, ¿de acuerdo? Y también entonces significa, digamos, que tiene que capacitar entonces al personal para que aplique el protocolo, ¿cierto? Las directivas de la institución tienen ese deber. Entonces, la atención tiene que ser una atención empática, tiene que ser una atención donde haya una escucha activa, donde haya respeto, donde haya confianza, o sea, el hecho de que el profesional o quien vaya a atender tiene que presentarse ante la víctima, informarle que está capacitado para atenderla, informarle que es una atención confidencial, informarle qué va a hacer, cómo lo van a realizar y esto le dará seguridad y confianza a la víctima para evitar la revictimización. ¿Listo? Entonces, se deben desarrollar flujogramas de atención en salud y procesos administrativos. Se debe adelantar procesos de información y capacitación al interior de la entidad. Garantizar insumos y dotación para la atención. Allá preguntaban también, ¿qué insumos? Entonces, en la parte de estructura física, la estructura física tiene que ser amplia, tiene que ser segura, que la paciente sienta que allí no va a recibir nuevamente ataques de violencia. En cuanto a los insumos y dotación, pues el prestador tiene que tener garantizado que siempre permanentemente va a contar con toda la parte de medicamentos que se requieren en estos casos y con la parte de profilaxis. ¿Listo? Entonces, seguir las rutas del proceso para lograr la articulación intersectorial. Entonces, el equipo de atención apoyado por las directivas debe garantizar el acceso directo. Entonces, debe ubicar también cuáles son las direcciones que va a necesitar en caso de tener que prolongar o proveer, digamos, todo un directorio tienen que tener para el proceso para la remisión. ¿Listo? Activar el proceso de trabajo en red intersectorial. Vamos a ver la parte intersectorial en la próxima. El paso 3, esta es la actividad de aprendizaje 3, no 2. El paso 3, entonces, es la recepción inmediata de la víctima en el servicio de urgencias médicas. Entonces, no hay que interponer ningún tipo de barrera al acceso de la atención. En el servicio de urgencias se tiene que garantizar que va a haber gratuidad, celeridad, oportunidad, integralidad de servicios. Esto facilita el acceso oportuno a salud mental especializada. El paso 3 es la recepción inmediata, entonces, de la víctima en urgencias, como estamos diciendo. Entonces, las únicas excepciones para que no se atienda una paciente en urgencias es que esa paciente tenga disponible otro servicio especializado para la atención inicial de víctimas de violencia sexual o que la víctima se niegue a ser atendida en urgencias. Paso 4.
Entonces es realizar una completa valoración clínica inicial a la víctima. Entonces se debe hacer una atención de urgencias, inicia protocolo de atención en salud mental y física, un diagnóstico clínico y paraclínico de acuerdo a los tipos de violencia sexual, la profilaxis y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, y la anticoncepción de emergencia, siempre antes de 72 horas, excepcionalmente antes de 120 horas. Continuamos con el paso 4, que es la realización completa de la valoración clínica inicial de la víctima. Entonces, tiene que haber una asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo, una recolección de evidencia, una orientación a la familia, planeación y seguimiento y remisión a otros servicios de salud requeridos, remisión a protección y reporte a justicia. Paso 5. Entonces, llevamos 4 pasos, son 15 pasos. Paso 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que tienen que tomar? La serología para sífilis, o sea, el VDRL. La toma endocervical para grano y cultivo de agar, chocolate o taller Marti, que va orientada a que se detecte el gonococo. El gonococo es una bacteria de transmisión sexual que da de sintomatología. A la mujer le da un flujo con un olor muy horrible, amarillo, espeso. Al hombre le da una secreción uretral, o sea, una secreción que sale por la uretra que tiene las mismas características, o sea, es maloliente, es espesa, amarilla. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que tomarle? Frotis en fresco, tanto para búsqueda de Tricomona vaginalis como para descartar la presencia de vaginosis bacteriana. La prueba de tamizaje de VIH-Sida, muestra de sangre en busca de antígenos de hepatitis B. Adicionalmente se efectúa una búsqueda de espermatozoides en diversas muestras. La toma de exámenes paraclínicos, a excepción del VIH, no es prerequisito para el líquido, no es prerequisito para el inicio de la profilaxis contra enfermedades de transmisión sexual o VIH en las primeras 72 horas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, la prueba de toma de embarazo no debe retrasar la oportunidad de la prescripción de la anticoncepción. O sea, no hay que esperar a que tenga la prueba de embarazo para entonces darle la anticoncepción. No. Cualquier menor de 14 años o alguien que esté entre los 14 y 18 años, los diagnósticos de gonorrea, sífilis o VIH son indicados de violencia sexual una vez se descargue la transmisión perianal. Bueno, en cualquier menor de 14 años o entre 13, 14 y 18 años, los diagnósticos de gonorrea, sífilis o VIH son indicativos de que hubo una violencia sexual una vez se descarte transmisión perinatal. La presencia de clamidia o tricomonas es altamente sugestiva de violencia sexual. Es indispensable que para todas las víctimas, acuérdense que hay un ejercicio que ustedes tienen ahí en su semilla, en su prueba, que consiste en unos casos y los ponen a que diferencien los tipos de violencia sexual. O sea, si hay acoso sexual, si hay abuso sexual, si hay agresión sexual. Recuerden que en la agresión sexual generalmente hay agresión física, ¿cierto? La violación es la penetración del pene, objetos o la mano en
si hay, digamos, una prueba, digamos, en esta primera atención, ¿sí? Entonces, ¿qué pruebas vamos a hacer? Perdón. Entonces, íbamos en que el asalto sexual, entonces es aquel donde no hay consentimiento, generalmente producen las personas adultas, ¿sí? Pero la agresión sexual ocurre generalmente en personas también adultas que no consienten, pero generalmente hay agresión física. En el abuso sexual tenemos personas que no son capaces de responder porque son niños, niñas o personas enfermas o personas que no tienen sus facultades, ¿cierto? Entonces, en este caso hay abuso sexual, ¿listo? Entonces, recuerden, la trata de personas es cuando hay explotación, cuando un tercero entonces consigue la víctima para explotarla, y el tráfico de personas es cuando entonces hay un traslado a otro país, ¿listo? Bueno, entonces tenemos cuáles son los exámenes que hay que pedir. Entonces son prueba de embarazo, asesoría para prueba de VIH, prueba rápida de anticuerpos para VIH, examen confirmatorio para VIH en caso de prueba, o sea, rápida positiva, exámenes diagnósticos y confirmatorios de ITS. ¿Listo? Entonces, ¿qué requiere el personal de salud? ¿Qué características debe tener el personal de salud para poder atender a la víctima? Entonces, en primer lugar, el conocimiento. En segundo lugar, una actitud de ayuda frente a esa víctima y una habilidad, digamos, en esa aplicación. El paso 6. El paso 6 es asegurar la profilaxis sindromática. Entonces, la IPS tiene que verificar en urgencias que encuentre todo lo que se está pidiendo en el paso 2. O sea, tiene que tener 4 kits post-exposición de la profilaxis post-exposición, dentro de los cuales están 2 con dosis para menos de 30 grados y 2 con dosis para mayor de 30 grados. La disponibilidad de 24 horas de atención. Debe existir responsables para el reemplazo de los insumos y medicamentos de la función adecuada. ¿Hasta ahí está todo claro? Bueno, entonces, disponibilidad 24 horas de atención, debe existir responsable para el reemplazo de los insumos, o sea que si se gastan unos insumos deben venir. Este cuadrito ustedes lo tienen ahí, no se los voy a leer, pero ahí encuentran las dosis de los agentes retrovirales, la dosis de la profilaxis de la hepatitis B, la profilaxis con ITS para ITS, la anticoncepción de urgencias. Entonces, no creo que valga la pena leer esas dosis. Ahí los tiene. La toma de exámenes de laboratorio no es requisito para iniciar la profilaxis. Entonces, profilaxis en las primeras 72 horas de transcurridos los hechos. Es requisito la prueba rápida para VIH. Ahí también hay una pregunta dentro del cuestionario que habla de eso. Antes de iniciar la profilaxis, informar a la veterinaria, antes de iniciar la profilaxis, informar a la víctima. Efectos secundarios de los medicamentos, adherencias al tratamiento, seguimiento y laboratorio de control. Se debe realizar la prescripción inmediata de profilaxis sindromática para infecciones de transmisión sexual en todos los casos de asalto sexual. A ver, es muy importante que ustedes aprendan el reconocimiento de los tipos de violencia, porque de acuerdo a eso va a realizarse la profilaxis, el tratamiento, etc. Entonces,
¿Cuándo se usa o cómo? Si va a usar profilaxis sindromática en todos los casos de abuso sexual y explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes en las que se encuentran signos y síntomas que estén confirmando o que estén clínicamente diagnosticando una infección. ¿Listo? ¿Cuándo aplican la profilaxis de la vitamina B? ¿Cómo es de la hepatitis B? ¿Cómo es el tema de la profilaxis en la hepatitis B? Entonces, se aplica mediante el inicio o complemento de esquemas vacunales. ¿Qué quiere decir? Que pues si la paciente ya fue vacunada y tiene determinada dosis, pues lo que hay es que completarle el esquema que ya tiene. Es obligación de la EPS dar la vacuna contra la hepatitis B. La gamma globulina antihepatitis B se aplica si se dispone de ella, mientras que la vacuna contra la IPS, contra la vacuna contra la hepatitis es completamente obligatoria. La vacunación antitetánica depende del estado de inmunización previo a la agresión sexual. Esto es una norma nacional, ¿no? Esto es nacional, o sea, todos tienen que cumplir eso. Recuerden, ¿alguien recuerda la diferencia entre la vacuna y la gamma globulina? ¿No? Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan o se perdió la comunicación? Sí, señora. Listo. Qué pena con ustedes la preguntadera, pero es que como se pierde cada rato entonces me da angustia hablar ahí sola como una lora. Entonces, se debe iniciar el esquema de vacunación de la hepatitis B. Se debe aplicar una dosis única de glamaglobulina antihepatitis B, la cual puede prevenir el 75% de los casos. Su aplicación no debe exceder los 14 días del último contacto sexual para que ésta sea útil. Vacuna contra hepatitis B. Entonces, la vacuna contra hepatitis B se debe iniciar perdón que me perdí. La vacuna contra la hepatitis B se debe iniciar antes de 24 horas. La dosis depende de la presentación disponible. En general es de 0,12 a 0,20 miligramos por kilogramo. La dosis pediátrica de 5 a 10, según el laboratorio productor micro, se administra hasta los 10 años. La dosis de adolescente de 10 a 20. Bueno, las dosis no nos interesan tanto, pues a los que son médicos sí, pero a los demás pues no, porque no pueden prescribir, no pueden formular. Entonces, la primera y la segunda dosis deben estar separadas por un intervalo mínimo de 4 meses, mientras la siguiente debe ser 6 meses. ¿Listo? Bueno, entonces, es de preferencia un periodo más largo entre la segunda y tercera, 6 meses, y entre las primeras 4 meses. La gamma globulina, entonces la gamma globulina de la hepatitis B se da para profilaxis simultánea. La dosis es de 0,06 mililitros por kilogramo de peso corporal, al mismo tiempo que la primera inyección de la vacuna. Si no se aplica una profilaxis simultánea, o sea, si no se aplica la vacuna y la gamma, sino que se aplica solo la vacuna, entonces la gamma debe aplicarse tan pronto como es posible después de la expedición. De la exposición. Entonces, repetir las 4 semanas. ¿Listo?
Esquema recomendado para víctimas menores de 30 kilos. A ver, ¿esto es qué? Estos son antibióticos. Entonces, de acuerdo a la parte clínica, se debe iniciar los antibióticos, ¿cierto? En un tiempo de aplicación de 72 horas desde el momento de la exposición. Estos se usan a estas dosis para menos de 30 kilos, la cefuroxima, la citromicina y el metronidazol. Esta se usa para más de 30. Asegurar la profilaxis sindromática. Entonces, si la prueba rápida para HP es reactiva, no se debe iniciar la profilaxis. Pero si no es reactiva, se debe iniciar. Ahí pues colocan un ejemplo, ¿cierto? Dice que inicié profilaxis para hepatitis B. Si no es reactiva, si es reactiva, no hay que iniciar nada. Paso séptimo, asegurar la profilaxis para VIH-Sida. Esto está tal cual está su componente formativo. Entonces yo sencillamente lo traigo para que aquí lo debatamos y para que ustedes me digan si sí entendieron o no entendieron. Entonces, por ejemplo, sobre la profilaxis de la vacuna de la hepatitis B, ¿entendieron? ¿Se debe aplicar? ¿No recuerdan? ¿Qué pasa con la vacuna de la hepatitis B? ¿Alguien quiere escribirme por el chat? ¿O alguien quiere participar? ¿No? Sí, muy bien, José. Se aplica junto a la gamaglobulina. ¿Y cuál de las dos es obligatoria? O sea, si hay gamaglobulina, ¿qué pasa? Se aplica, ¿cierto? Y si no hay gamaglobulina, ¿se puede aplicar solo la vacuna? Exactamente, sí, señor. Si no hay gamaglobulina, se aplica solo la vacuna. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa entonces para asegurar la profilaxis del VIH? Entonces, condiciones de riesgo no significativas para VIH. Aquí dice, condiciones de riesgo sustancial para VIH. Exposición de vagina, recto, ojos, boca y otras membranas, mucosa, piel no intacta o contacto percutáneo. Entonces, ¿con qué? Con sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna o cualquier fluido corporal que está visiblemente contaminado con sangre. Cuando el contacto se conoce como infectado por VIH. Condiciones de riesgo no significativas, exposición de vagina, recto, ojos, membranas o cosas por piel o con contacto percutáneo. Con embarazo. Entonces, el paso 8, asegurar anticoncepción de emergencia y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Embarazo conlleva riesgos para la salud de la mujer. Siempre se debe orientar a la víctima sobre la anticoncepción de emergencia. La información debe ser completa y oportuna. La IVE es una opción de las víctimas y orientada a prevenir la morbimortalidad materna. Jamás dilatar la atención de información voluntaria del embarazo. Las menores de 14 años tienen toda la libertad de definir ellas si va a tener ese feto o no, ese niño.
Prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En caso de conflicto entre dos disposiciones legales, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño o niña adolescente. Primeros auxilios psicológicos. Estos son así, es un abrebocas porque vamos a verlo bien la próxima vez. Entonces dice, son dictadas por el médico general las urgencias y el equipo de salud. Ahí hay preguntas también acerca de eso, si la atención inicial de urgencia psicológica solamente la puede hacer, digamos, el personal ahí. No, entonces, no hay necesidad de atender con producto especializado. Puede ser producto pues normal. Debe hacerse una evaluación inicial de salud mental. Siempre se debe realizar una interconsulta médica especializada con el psiquiatra. O sea, si esa institución no tiene psiquiatra, la paciente, la víctima o el víctima tiene que remitirlo a una institución donde tenga psiquiatra. El paso 9. Bueno, entonces, los componentes iniciales de esa atención psicológica, orientación y apoyo a la víctima en torno a su revelación sobre la agresión sexual, apoyo inmediato y constante durante el proceso de conducción de la valoración. Muy importante promover la desculpabilización, también tenemos ejercicios sobre eso. Recuerden que dijimos, la víctima nunca es culpable, así se vista con chorcito, con minifalda, con lo que sea, la víctima nunca es culpable. El culpable siempre es el agresor. Eso hay que hacérselo saber a la víctima para evitar la revictimización. Promover la desculpabilización de la víctima, permitir y promover que la víctima y sus acompañantes se expresen. Siempre, entonces, primero, ¿qué ocurre? Primero debe mirar que el ambiente sea seguro, ¿cierto? Para él y para la familia, para la víctima y la familia. Tiene que presentarse, tiene que decir quién es, qué está en capacidad de hacer, tiene que escuchar activamente qué le quiere contar la víctima. No se puede presionar a hablar. Se dará explicación sobre los posibles síntomas que pueda tener la víctima. Orientar e informar adecuadamente a la víctima y su familia sobre sus derechos. Apoyar la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales e institucionales, activar estrategias y rutas de protección y efectuar una completa valoración física y mental acorde con los requerimientos de la valoración. ¿Listo? Paso 10. Entonces, 2 semanas, 4 semanas, 3 meses. En las 2 semanas, nueva prueba de embarazo y orientación. Si es positiva, revisar resultados de pruebas confirmatorias de ITS, valoración médica completa, revisar evolución física, mental y social. A las 4 semanas se debe hacer seguimiento de asistencia a instituciones de las rutas de protección y justicia y se debe hacer valoración médica completa, revisar la evolución física, mental, social y familiar. Listo. A los 3 meses, asesorías pre y post prueba confirmatoria de VIH, valoración médica completa, revisar evolución física, social y familiar. ¿Alguna pregunta? 12 meses. Bueno, 6 meses, asesoría pre y posprueba confirmatoria de VIH, valoración médica completa, revisar evolución física, mental, social y familiar. 12 meses, asesoría pre y posprueba confirmatoria, valoración médica completa, revisar evolución física, mental, social. Paso 11. Derivar hacia otros profesionales. Generalmente, ¿hacia qué profesionales derivamos? Hacia ortopedistas, ginecólogos, neurocirujanos, oftalmólogos. Se asegura la remisión a psiquiatría y al pacto. La remisión a psiquiatría o a psicología clínica. Entonces, recuerden, se debe derivar hacia otros profesionales.
Este punto de derivar hacia otros sectores involucrados en la atención inicial, pues lo vamos a ver en la próxima sesión, que es la última, donde se va a tocar todo el tema de intersectorialidad. Paso 13, efectuar procedimientos de salud pública. ¿Qué significa eso? Que tenemos que reportar al CIVIGILA y tenemos que registrar la atención en los RIPS con los códigos adecuados. Entonces, ustedes en su material formativo encuentran los principales códigos que pueden ser. Asignar un médico a la institución para hacer el seguimiento. Se debe contar con psiquiatría o psicología y si no se cuenta con psiquiatría o psicología, se debe remitir a donde haya este servicio. Y llegamos al último paso, paso 15, efectuar un cierre adecuado del caso. Entonces, el profesional de urgencias debe brindar atención inicial y planear los seguimientos. Una vez la víctima sea derivada a otro servicio, se debe hacer cierre del caso en ese servicio. Orientar a las víctimas sobre siguientes etapas, abordaje integral, formulaciones y recomendaciones escritas, verificar que entiende y reconoce los signos de alarma y qué hacer en caso de que se presente. ¿Listo? Bueno, con eso entonces hemos dado todo el protocolo y todos los pasos que hay que hacer para abordar a la víctima. Vamos a ver si Sayuna nos deja ingresar para ver qué es lo que tienen que hacer esta semana. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor, ¿hay algo que no entiendan? ¿Tienen claro todo lo que tienen que hacer? No me deja entrar. Ay, Dios, esta plataforma sí. No tienen preguntas. Vamos a ver, es que no, mire, así se lo ha pasado todos los días, desde ayer. Todos los días es lo mismo. Error. No, no nos deja ingresar. Bueno, no sé, pues si ustedes tienen alguna dificultad sobre las evidencias, sobre los cuestionarios, sobre las evidencias, recuerden, ahí tienen que bajar un formato donde les está diciendo qué recursos humanos necesita, la estructura física, qué aspectos, qué criterios necesita, qué características. Viene después una sobre los tiempos, o sea, los tiempos de aplicación, los tiempos que se necesitan para conseguir y aplicar las vacunas y las profilaxis. ¿Tienen alguna pregunta? Qué pena con ustedes, estuve revisando la actividad 1 y no veo material. Sí, el caso de Cilia. ¿O qué es lo que me preguntas? ¿Que no hay material de formación? Sí, sí hay material de formación, ya te lo mando. ¿Eso es lo que me preguntas? ¿Que si hay material para revisar? Permítame a ver, yo ya lo tengo aquí, creo. Permítame, yo reviso. Valoración integral, atención integral. Espere a ver si lo encuentro aquí. Material 1. Vamos a ver si pasa por ahí. No, no me deja. No, no lo deja, pero sí hay, mire. Material de formación 1. Lo voy a mandar al WhatsApp, a ver si ahí sí. Permítame un momentico, ya se los mando al WhatsApp. Entonces tenemos WhatsApp.
Mm. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta o solicitud? No, señora. Me dice que actividad 1 y no veo material. La segunda evidencia, es que si me dejara entrar, pero yo evidencias sí no bajé, yo bajé las guías, pero no bajé las evidencias. Vamos a ensayar nuevamente a ver si de pronto me deja entrar. Ah, vamos a ver que aquí está, a ver si de pronto me deja entonces. Evidencia, evidencia. ¿La evidencia segunda parte o la evidencia de la segunda actividad? No, mire, no me deja entrar. Error. La segunda evidencia, pero es que no me deja entrar y esa sí no la bajé. Bueno, yo les mando entonces la segunda evidencia. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver, hacer el último intento a ver si me deja ingresar la plataforma. No está dejando entrar. Bueno, yo les mando entonces la segunda evidencia, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Ana María sigue con la manito levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Ana María Duzán Gutiérrez. Bueno, entonces no siendo más, me dicen que no han tenido mayor dificultad, que no tienen ningún problema, entonces pues éxitos. Yo sé que es muy molesto estar trabajando y no tener la calificación para saber si está bien hecho o mal hecho lo que han hecho, pero mire, no deja entrar la plataforma, definitivamente. Entonces, inmediatamente ingrese, yo me pongo y califico lo que más pueda. Me dice aquí, médica, ¿cuándo nos da la retroalimentación para ver si hay que hacer? Es lo que les estoy diciendo, Lewin. O sea, miren, no deja entrar la plataforma y por esa razón no he podido, digamos, calificar oportunamente. Pero pues tan pronto la plataforma deje trabajar, yo voy calificando en orden. Lo que pasa es que pues ahí la ficha que termina en 39 es la que tengo ya casi toda calificada. Pero pues todos tendrán que tener su calificación antes del 7. Dios quiera que la plataforma permita todo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, la de lo que debe tener la infraestructura del talento humano referencia. Esa es la que no ha podido descargar José. Entonces yo la bajo tan pronto la plataforma pueda y se las envío por WhatsApp. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Pues aparte de la inconformidad por la no calificación oportuna. ¿No? Bueno, no siendo más, entonces la próxima sesión ya no es nuestra última sesión y la tenemos el día 5 de agosto también a la 1 de la tarde. Ahí vamos a ver todo lo que tiene que ser con la activación de los procesos intersectoriales y vamos a profundizar sobre la atención psicológica. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe.